la especificación y la tremenda devaluación con la que se pretendió destruir la convertibilidad y toda la base contractual de la economía a partir de enero del 2002. Porque claro, aquella ajuste que fue realmente brutal, es un ajuste que produjo superávit gemelos de inmediato, superávit fiscal, superávit comercial. ¿Pero a costa de qué? A costa de un deterioro enorme del salario real, a costa de un aumento de los índices de pobreza, a costa de una inflación que en el año 2002 fue del 42%, y que si no se transformó en hiperinflación es por los beneficios que todavía producía la convertibilidad, es decir, la economía estaba desindexada, estaba muy bien capitalizada, y bueno, tuvieron la suerte de que se produjo el boom de las commodities, y eso les permitió, digamos, diluir el efecto inflacionario de semejante ajuste totalmente imprudente, totalmente injusto, que se decidió en enero del 2002. Yo le tengo miedo en realidad a ese tipo de ajuste. Hay gente que dice, para producir el ajuste fiscal hay que deteriorar obviamente en términos reales los gastos públicos, como por ejemplo las jubilaciones o los sueldos o los... No, eso no es la forma de realmente producir un ajuste fiscal que permita luego estabilizar la economía. Lo que hay que hacer es una reforma del Estado. Hay que sacar todos los gastos que son absolutamente improductivos, que son fuente de corrupción, todas las cosas injustas que hay, como los subsidios a la electricidad, al gas, y que en realidad benefician a alguna porción de la población, pero en contra de todo el resto. Y ese ajuste, que debería ser bien explicado por el próximo gobierno, no es un ajuste que va a aumentar la pobreza o que va a deteriorar los salarios reales, sino un ajuste que va a sentar las bases para realmente poder implementar una solución. Eso es lo que se hizo en definitiva entre el 89 y 91. La reforma del Estado, las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía, permitieron un ajuste fiscal muy grande, pero no a costa de deteriorar aún más de lo que estaban los salarios reales, las jubilaciones y todos los servicios que prestaba el Estado, sino al contrario, creando las condiciones para que luego se pueda estabilizar. Esto es lo que yo sostengo, claro, que tiene que tener mucho cuidado. El asunto de la unificación inmediata del mercado cambiario... Claro, a ese punto, perdón, Cavallo, a ese punto quería ir, porque justamente es un párrafo destacado y es la advertencia un poco del título de su nota, a ver si lo podemos ver, porque acá hay una discusión en plena campaña electoral. Usted dice en la nota, ¿no? Un descontrol inflacionario tipo Rodrigazo de 1975 o hiperinflación de 1989 puede acortar o alargar los plazos para que pueda aplicarse un buen plan de estabilización, dependiendo de que si se produce antes o después del cambio de gobierno. Usted dice, si se produce antes del cambio de gobierno, bueno, obviamente el próximo gobierno tiene mucho margen para aplicar un plan de estabilización, puede aplicar una dolarización, puede aplicar lo que fuera, porque va a haber una gran licuación, obviamente, de los pesos en la economía. Pero usted dice, si para evitar la inercia inflacionaria que crea el cepo cambiario, el nuevo gobierno decide eliminarlo de inmediato para todo tipo de transacciones, sin que haya habido tiempo para implementar un ajuste fiscal y la economía haya digerido toda la excesiva emisión monetaria, bueno, y ahí viene la advertencia, en la placa siguiente, lo que dice usted es, efectivamente, ojo, que el resultado puede ser una explosión hiperinflacionaria, costosísima desde el punto de vista social y demoledora desde el punto de vista político, y por eso advierte, en la placa siguiente, advierte, la oposición tiene que ser cautelosa con sus promesas. En el mejor de los casos, un buen plan de estabilización podrá ponerse en marcha recién a principios de 2025. Y me parece... Estoy de acuerdo con... obviamente, claro, que ratifico todo lo que dije. Porque... Lo que pasa es que
de la unificación y liberalización del mercado cambiario, que obviamente va a ser necesaria porque si no, no se va a poder estabilizar la economía, lo que yo destaco es que hay que evitar que esa unificación y liberalización del mercado cambiario se produzca vía un salto devaluatorio fuerte en el mercado oficial, que es lo que muchos pregonan y que es lo que ocurriría si el día 1 la medida principal que el gobierno adopta es la unificación y liberalización del mercado cambiario. Eso, yo lo que creo que no resuelve ningún problema es una brusca devaluación que agregue a las distorsiones que ya hay de precios relativos otras mayores. Por ejemplo, las tarifas de servicios públicos van a quedar más atrasadas en relación al tipo de cambio y van a requerir más subsidios que los que ha venido pagando. Por eso, el punto mío es que es muy importante que los buenos equipos económicos que están formándose para asesorar al próximo gobierno, tanto en Juntos por el Cambio, y me refiero al que dirige Luciano Laspina, al que dirige Hernán Lacunza, al que está formando Melconian, como el que está tratando de armar Milei, tienen que tener muy presente estas circunstancias que yo estoy mencionando. Por supuesto, la clave está en tener muy bien planeado y pensado y anunciado y empezar a ejecutar el ajuste fiscal, pero no el ajuste fiscal que se basa en licuar salarios reales. Bueno, pero a ver, espera un segundito ahí. No, en reformar el Estado. Caballo, espera un segundito ahí, porque justamente acá hay una discusión dentro de la oposición. Larreta le preguntan por el cepo y dice, bueno, vamos a tardar un año en poder levantarlo, y la gente empieza a bostezar ya. Cuando plantea eso Larreta. Del otro lado, Bullrich dice, se levanta el día 1. Milei dice, vamos a la dolarización y el cepo se levantará el día 1 y se habla de que, bueno, en todo caso tendremos un dólar de 500 pesos. Pero hoy tenemos un oficial de 250 pesos. Obviamente usted dice claramente que, y todos coincidimos, el 100% de los economistas, que hoy el cepo es parte no solamente del problema, sino de todo el problema inflacionario de la economía argentina. Ahora, por eso me interesa bien recalcar ese punto de lo que usted está advirtiendo respecto a... porque cuando hablamos de devaluación, todos dicen, si el dólar ya está en 500 pesos, en términos reales, ¿no? Que obviamente no sé cuál será en diciembre siguiendo la inflación. ¿Usted cree que, claro, si se levanta el cepo, algunos dicen, no, pero el dólar se irá a 500 y se estabilizará ahí, digamos, si se levantara hoy? Usted está diciendo, no, antes hay que hacer muchas cosas para después poder aplicar un plan de estabilización. Bueno, yo creo que en esto de cómo se va a estabilizar y cómo se va a reformar la economía, los candidatos a presidente, sea Larreta, sea Patricia, sea Milei o Morales o quien sea, tienen que dejar hablar, tienen que mostrar quiénes son sus equipos económicos y tienen que dejar hablar a sus equipos económicos. A mí me gustó mucho la entrevista que vos le acabás de hacer a Luciano Laspina. Luciano Laspina se expresa con una prudencia y con una profesionalidad que es muy, muy buena. Y yo creo que, por supuesto, ustedes los periodistas le preguntan a los candidatos a presidente cómo van a hacer y detalles de temas de política económica o de manejo de la economía. Y los presidentes tienen que tener una visión muy global de sus objetivos. Por ejemplo, Patricia lo explica, quiere avanzar rápido hacia una economía donde el motor sea el sector privado, que esté integrada al mundo. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta también está en esa dirección, pero hay unas diferencias respecto de cuán, diríamos, coherente tiene que ser el programa. Pero eso es una cuestión, una discusión política, yo no me voy a meter en eso. Yo lo que estoy diciendo es, hay buenos equipos económicos que se están preparando para asesorar
al futuro presidente o a la futura presidenta. Básicamente estos temas que tienen que ver con el manejo de la economía tienen que hablar los responsables de los respectivos tipos económicos. Está claro. Y no tanto los candidatos a presidente. Los candidatos a presidente, por supuesto, van a estar haciendo su campaña y van a tener que responder a las preguntas que se le hagan, pero yo creo que no deberían entrar en detalles de política económica. Está claro y le agradezco, Cavallo, y me parece está bien el concepto respecto a la devaluación. Me parece que todo el mundo coincide hoy que una devaluación en la Argentina no soluciona absolutamente nada, entre otras cosas porque devaluás y a los 3 meses o 4 meses la inflación te licuó esa devaluación y tenés que seguir devaluando. Y bueno, ya hemos visto la experiencia en otro momento de la historia argentina.